Proceso de ovogénesis. La ovogénesis es el proceso de maduración y diferenciación de las células germinales femeninas hasta obtener óvulos maduros. Las células precursoras del óvulo son las ovogonias. Estas células se desarrollan en la etapa embrionaria en un número aproximado de 4 millones de células. En el momento del nacimiento han disminuido a 1 millón y en la pubertad solo llegan a 400.000 ovogonias. En la etapa fetal, cuando comienza el proceso de ovogénesis, lo inician las ovogonias dividiéndose por mitosis para dar origen a ovocitos primarios. Estos comienzan el proceso de meiosis deteniéndose en la profase de la meiosis 1, específicamente en diploteno. Durante la ovulación, después de la maduración del folículo y como consecuencia del aumento de la hormona luteinizante, se reinicia este proceso completando la primera meiosis expulsando el primer cuerpo polar. Hacia el tercer mes de desarrollo fetal empiezan a formarse los ovocitos primarios. Estos se rodean por una capa de células epiteliales planas que provienen del estroma del ovario y a esta estructura se le denomina folículo primordial. Los folículos primordiales se localizan en la corteza del ovario cerca de la superficie. En la pubertad, por acción de la hormona folículo estimulante FSH, se estimula el desarrollo de varios folículos, aunque tan solo uno completará la maduración y el resto sufrirán procesos de atresia involucionando. Durante la maduración de folículos, las capas del estroma que rodean el ovocito se diferencian a células cúbicas, dando como resultado un folículo primario unilaminar. Posteriormente, estas células proliferan dando origen a varias capas de células que ahora adoptarán el nombre de células de la granulosa. El folículo primario con varias capas de células se denomina folículo primario multilaminar. Posteriormente, las células de la granulosa secretan un líquido rico en hormonas llamado líquido folicular. Simultáneamente, las células van perdiendo sus uniones intercelulares, dando espacio al líquido folicular, creando espacios dentro del folículo llamados en conjunto antrofolicular. En el momento en que se cree el primer espacio o antro folicular, el folículo se denomina folículo secundario. Paralelamente a la formación del antro, el ovocito, con ayuda de las células de la granulosa, van formando una membrana alrededor de sí mismo, la zona pelúcida, la cual se comenzó a formar en el folículo primario multilaminar y completa su formación en el folículo secundario. Como tercer proceso diferenciador del folículo secundario está la formación de dos capas de células alrededor del folículo, a partir de las células del estroma ovárico, la teca interna y la teca externa. Las células de la teca interna sintetizan hormonas esteroideas, mientras que las de la teca externa no. Continúa el desarrollo folicular con el crecimiento en tamaño del folículo y desarrollo de las tecas. El antro folicular ya no va a tener variados espacios, sino que se formará una sola cavidad que desplaza todas las células de la granulosa hacia la periferia, creando un gran antro. Solo un grupo de células de la granulosa quedarán rodeando al ovocito, momento en el que se reanudó la meiosis 1 formando el cúmulos o óvulos. El folículo se denomina folículo terciario, maduro o de Graaf, y se acercará nuevamente hacia la superficie del ovario. Por estímulo de la hormona luteinizante, el folículo se romperá, permitiendo la salida del ovocito, que para este instante ha terminado su primera meiosis, dando como resultado un ovocito secundario y el primer cuerpo polar. La maduración del ovocito implica tanto la meiosis como el incremento de tamaño. Este último implica la acumulación de reservas alimenticias almacenadas y de la maquinaria metabólica como RNA mensajero y las enzimas para el desarrollo de las etapas tempranas. La segunda división meiótica sucede en el oviducto y no termina hasta después de la fecundación, dando lugar a un óvulo maduro y otro pequeño cuerpo polar. Durante la ovulación, algunas células foliculares acompañan al óvulo, pero la mayor parte permanecen en el ovario. Las células de la granulosa que acompañan el óvulo se denominan corona radiada. Las células que quedaron en el ovario sufren cambios por acción de la hormona luteinizante. Estas células se agrandan y forman el cuerpo lúteo, hemorrágico o amarillo, el cual secreta estrógenos y progesterona. Las células de la teca interna se diferencian en células granuloluteicas productoras de progesterona, y las de la teca externa se diferencian en tecoluteicas productoras de estrógeno. Si no hay fecundación, el cuerpo lúteo se cicatriza y forma el cuerpo albicans o cuerpo blanco.
En caso de una fecundación, el cuerpo lúteo seguirá manteniendo hormonalmente las primeras 12 semanas de gestación.